La música se detuvo en seco, justo antes de la última nota. El salón, un mar de vestidos resplandecientes y copas de cristal, se giró como un solo cuerpo. Ella apareció en lo alto de la escalinata. No dijo una sola palabra. No le hizo falta. El hombre que la invitó para que fuera el chiste de la noche fue quien sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Porque hay gente que olvida que lo que parece frágil a veces solo está esperando su momento, y cuando ese momento llega, no grita, solo aparece y el mundo entero guarda silencio. Era noche de gala en el corazón de Bogotá. Afuera, una fila de autos negros esperaba frente a la torre principal, sede de la constructora más grande de la ciudad. Adentro, una alfombra roja se extendía bajo candelabros franceses, cámaras, sonrisas ensayadas, brindis vacíos. Y en el centro de todo, Mateo de la Torre, con un traje a la medida, el discurso en la punta de la lengua, un hombre que confundía estatus con respeto. Los invitados se arremolinaban a su alrededor, esperando su próxima frase ingeniosa, su siguiente gesto de poder. Pero entonces, el ambiente cambió. Primero fue solo una mirada distraída hacia la escalera. Luego, un mesero se detuvo en medio del salón, con la bandeja inclinada. En cuestión de segundos, toda la atención se desvió hacia ella. Ella, inmóvil, de pie, en lo alto de los escalones de mármol, con un vestido color vino que parecía moldeado en el silencio. Pero para entender por qué todos se detuvieron, hay que retroceder unas horas. Porque 12 horas antes, esa misma mujer, Sofía Montes, llevaba guantes de goma empujando un carro de limpieza en el piso 17 de uno de los edificios de inversiones de la torre. Nadie la saludaba. Algunos la llamaban la señora de la limpieza. Otros, ni siquiera eso. Pero esa mañana, por primera vez, Mateo se detuvo frente a ella. Sonrió como quien ofrece una rosa, pero con la mano ocultando la espina. «Estás invitada a la fiesta de gala de esta noche», dijo él. «Esfuérzate con tu atuendo. Será inolvidable». Y se dio la vuelta, riendo, como si acabara de contar el mejor chiste de la velada. Sofía no respondió. Se quedó allí, de pie, con el paño aún húmedo en la mano y el corazón martillándole en el pecho. No fue una sorpresa. Ella sabía quién era Mateo. Sabía qué tipo de hombre usa una invitación como una trampa y a un público como un arma. Durante 3 años, Sofía había pasado desapercibida por los pasillos de la constructora. Entraba antes de que saliera el sol, se iba cuando los ascensores ya estaban apagados. Era como un mueble funcional, útil pero invisible. Tenía 34 años. Una hoja de vida que nadie leía y una hija de 7 que era su única urgencia. Graduada en arquitectura, nunca tuvo la oportunidad de ejercer. Demasiado inteligente para limpiar pisos, le dijeron una vez. Pero era eso o nada. Después de que su madre murió y su padre, un respetado ingeniero, lo perdió todo, Sofía mantuvo todo a flote como pudo. La abuela Carmen, su abuela, la ayudaba como podía con Valentina, su hija, pero el alquiler no perdona los recuerdos. Más tarde, en la sala de descanso, Sofía escuchó las risas ahogadas de 2 empleadas. De verdad invitó a la de la limpieza. Imagínate la escena, por Dios. ¿De verdad irá a aparecer? ¿O le queda un poco de vergüenza? Sofía apretó el termo entre sus dedos. No dijo nada. No era necesario. La humillación, cuando es pública, no necesita sonido. Se propaga en la mirada de los demás y se instala en ti como el polvo en un rincón olvidado. Pero lo que nadie allí sabía es que Sofía no era polvo, era cimiento, solo que estaba sepultada, por ahora. Al final de su turno, Sofía fue al vestidor. Se quitó el uniforme con cuidado, como todos los días. Lo dobló despacio. Guardó en su bolso la invitación impresa en papel dorado. No sabía por qué, no la había roto todavía. En el Transmilenio se enfrentó a su reflejo en las ventanas sucias, el rostro cansado,
las manos agrietadas por el desinfectante, y el eco de aquellas voces aún vibrando en su cabeza. ¿De verdad irá a aparecer? En casa, Valentina jugaba con su abuela en la sala. La niña corrió hacia la puerta y abrazó las piernas de su madre. ¿Vas a ir a un baile, mami, como las princesas? Sofía intentó sonreír, pero sentía un nudo en la garganta. Después de la cena, se encerró en su cuarto. Se sentó en el suelo con una vieja caja de zapatos. Dentro, algunas fotos. Ella, joven, presentando un proyecto de urbanismo en la universidad. Otra, al lado de profesores, con un blazer y una postura firme. Ella era otra persona. ¿O acaso todavía lo era? La abuela Carmen entró sin llamar. Miró a su nieta por un momento, sin decir nada. Luego dejó un pequeño paquete sobre la cama. Esto era de tu madre. Lo usó en su cena de grado. Decía que se sentía invencible con ellos. Sofía lo desenvolvió lentamente. Un par de aretes de ónix, sencillos, imponentes. ¿Vas a ir a esa fiesta? Ella tardó en responder, pero contestó, no sé si tengo el coraje. Coraje tienes. Lo que te falta es recordar quién eres y quién has sido siempre. La invitación seguía sobre la mesa, dorada, reluciente, como un espejo deformado, y Sofía empezaba a ver que el error allí no era ella. Esa madrugada, Sofía no pudo dormir. Se sentó al borde de la cama, mientras Valentina respiraba profundamente en el cuarto de al lado. La ciudad estaba en calma, pero dentro de ella, el mundo rugía. El vestido que usó en su graduación todavía estaba colgado en el fondo del armario, envuelto en plástico, como si durmiera. Era de un color vino intenso, elegante y sin exageraciones, comprado con la beca que ganó por mérito. La tela ya empezaba a amarillear en los pliegues, pero aún tenía forma, aún cargaba un recuerdo. Sofía pasó los dedos sobre las costuras, luego tomó un viejo portafolio. Proyectos 2016, decía la portada. Hojeó las páginas, bocetos de parques urbanos, soluciones de vivienda, ideas para reutilizar espacios abandonados. Allí, en ese papel amarillento, ella no era solo una empleada. Era una mente, era una idea, era una presencia. Cerró el portafolio. Se quedó así por un rato. Silencio, hasta que una pregunta surgió como una astilla. ¿Y si es solo otra humillación? Pero pronto otra respuesta la atravesó. ¿Y si es la última? A la mañana siguiente, Sofía fue a trabajar como siempre, pero había algo diferente en su forma de caminar. Menos encorvada, más centrada. Mateo pasó a su lado en el pasillo, fingiendo no verla. Los demás se reían, cuchicheaban, hacían apuestas. Ella los escuchó, no dijo nada, solo hizo su trabajo. Y al final del día, antes de irse, se detuvo frente al espejo del baño de la planta baja. Se quitó la gorra, se soltó el pelo y miró fijamente su propio reflejo durante unos segundos. Entonces dijo, casi en un susurro, «Vas a ir». En la estación de las aguas, llamó a Isa. No hablaban desde hacía años. Su amiga contestó sorprendida. «Desapareciste del mapa, mujer. ¿Todavía tienes esos pinceles mágicos?» Isa se rió al otro lado de la línea. «¿En qué lío te metiste? Me invitaron a un baile. Solo que olvidaron preguntar si yo sabía bailar. Si esto te indignó tanto como a mí, dale like a este video y suscríbete, porque todavía viene la parte más inesperada. La parte en la que a quien intentaron borrar aparece con tanta luz que nadie puede desviar la mirada. Ya lo verás». La tarde cayó lentamente ese viernes. Sofía llegó a casa con el cuerpo agotado, pero la mente despierta. Puso a Valentina a bañarse, dejó a la abuela Carmen preparando la cena y entró a su propio cuarto como quien entra a un taller, sin hacer ruido, pero con una misión. Extendió sobre la cama el vestido viejo, el portafolio de proyectos, la caja con los aretes de su madre. Era todo lo que le quedaba y todo lo que necesitaba. Poco después, llegó Isa, con el pelo suelto, una mochila colgada al hombro y un tono que mezclaba risa con regaño.
te desapareces del mundo por años. ¿Y ahora me llamas para una sesión de magia de última hora? Sofía abrió la puerta con una sonrisa tímida. Es que la magia solo funciona si creemos en ella juntas. Isa puso sus cosas sobre la mesa y empezó a trabajar. Pelo, piel, postura. Pero lo que más reavivó fue algo que ningún maquillaje puede crear. El recuerdo. ¿Recuerdas el congreso en Medellín? Tú, muy creída con tu blazer blanco, dándoles lecciones de urbanismo a tipos de traje caro. Lo recuerdo. Solo que no recordaba cómo se sentía estar completa. Mientras se arreglaba, Valentina espió por la rendija de la puerta. Mami, estás preciosa. Me veo como yo misma, hija. ¿Puedo ponerme perfume? Solo una gotita. La abuela Carmen entró en silencio. Miró a su nieta de la cabeza a los pies. No vas allá a demostrar nada. Vas a recordar. ¿Recordar qué? ¿Quién has sido siempre, incluso cuando se olvidaron de verte? A las 9 de la noche, Sofía se puso el vestido como quien asume una forma antigua. No era moderno, no estaba a la moda, pero se ajustaba a su cuerpo como una verdad guardada. Se calzó unos tacones sencillos. Tomó su pequeño bolso negro. Dentro, su identificación, un labial y la invitación. El auto de la aplicación se detuvo en la puerta del edificio. Isa la abrazó. Si intentan hacerte sentir pequeña, recuerda, es porque no pueden alcanzarte. Sofía entró en el coche con las manos firmes. Lo último que escuchó antes de que la puerta se cerrara fue la voz aguda de Valentina, gritando desde la ventana. «Sonríe con los ojos, mami. Así es como más brillas». El auto aceleró. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía no se encogió en el asiento. Se acomodó como quien sabe exactamente hacia dónde va. El coche se estacionó frente a la torre principal. Luces doradas se reflejaban en las paredes de cristal. Los paparazzi se agolpaban en las vallas, y el sonido del cuarteto de cuerdas llenaba el vestíbulo como un perfume caro, discreto, pero imposible de ignorar. Sofía bajó del auto con calma. El vestido color vino rozaba el suelo como si perteneciera a ese mármol. El pelo recogido en un moño limpio, en sus orejas los aretes de ónix, en su postura, todo el peso de una historia que nadie allí conocía. No dudó. Subió los escalones sin mirar a los lados. Y cuando entró al salón, el sonido no se detuvo, pero cambió. Conversaciones interrumpidas, miradas disimuladas, una pausa flotando en el aire. Al otro lado de la sala, Mateo hablaba con dos inversores, reía a carcajadas, bebía como quien domina el ambiente, pero al darse la vuelta, su mirada se congeló. Sofía cruzaba el salón como quien vuelve a casa. No había arrogancia, ni desafío, solo una tranquilidad que no se puede ensayar. Mateo se atragantó, intentó recomponer la sonrisa. «Vaya, ¿de verdad viniste?» «Sí, wow, te arreglaste bien». Sofía solo sonrió con los ojos. Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió la escena. «No lo puedo creer. ¿Sofía Montes?» El profesor Ricardo Galán, director de la Secretaría de Planeación Urbana, cruzó el salón con los brazos abiertos. «Dios mío, ¿cuánto tiempo? Desapareciste. Todavía tengo guardada tu tesis. Era brillante». Sofía se sonrojó ligeramente. «Buenas noches, profesor». «Mateo, ¿tú sabías con quién estabas hablando? Ella trabaja con nosotros. Fue mi mejor alumna en la universidad. Una inteligencia excepcional. Si hubiera seguido su carrera, estaría sentada en ese escenario ahora mismo». Los invitados alrededor comenzaron a murmurar. Uno de ellos se acercó. «¿Todavía haces consultorías?» Sofía respondió con dulzura. «Hago acto de presencia. A veces eso es más que suficiente». Y en ese instante, sin levantar la voz, sin decir una palabra más, desmontó la escena que Mateo había intentado construir. Con elegancia, Mateo intentó recuperar el control de su propia expresión. «Mira, si yo hubiera sabido quién eras, ¿me habrías tratado diferente?», interrumpió Sofía sin alterar el tono. Él tragó saliva.
La respuesta no llegó, porque en el fondo todos allí sabían cuál sería. Sofía dio un paso adelante. Miró a su alrededor, a los rostros que antes la ignoraban en los pasillos y que ahora la rodeaban como si lo hubieran olvidado. Pero ella no olvidaba. «Gracias por la invitación, Mateo», dijo con una sonrisa que no era irónica. Fue revelador. No gritó, no señaló, no se rebajó a su nivel. Simplemente existió, con la fuerza de quien carga una historia, no vanidad. Y eso fue más fuerte que cualquier discurso. Antes de irse, el profesor Galán la sujetó del brazo con delicadeza. «Si algún día quieres volver a trabajar en proyectos urbanos, las puertas están abiertas». «Gracias, profesor. Pero hoy, las puertas que yo abro son las mías». Caminó hacia la salida con la mirada firme, el cuerpo ligero, y por donde pasaba, nadie se reía, nadie susurraba, solo miraban, no por el vestido, no por los aretes, sino porque allí, esa noche, Sofía no era solo alguien que había vuelto, era alguien que nunca debió haber sido ignorada. Y cuando la puerta se cerró tras ella, fue como un punto final, en silencio, pero absoluto. Sofía volvió a casa antes de la medianoche. Se sentó en el balcón con una taza de té, todavía con el vestido puesto, como si no quisiera romper el encanto. Pero no era un encanto, era reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, se reconocía a sí misma por completo. No volvió diferente. Volvió recordada, porque el mundo puede olvidar quién fuiste. Puede intentar encasillarte en un papel más pequeño, más silencioso, más cómodo para los demás. Pero quien eres no desaparece. Solo se duerme, esperando el momento de ser llamado de vuelta a la luz. Sofía no necesitaba cargos, ni palmaditas en la espalda. Lo que necesitaba lo encontró en sí misma, en el coraje de levantarse, en la dignidad de no vengarse, en la fuerza de no encogerse. Algunas victorias no se miden en aplausos, sino en paz. Y al final de esa noche, con su hija durmiendo en el cuarto de al lado y la ciudad brillando afuera, Sofía entendió: a veces, la revolución más profunda es simplemente presentarte tal como eres, sin pedir disculpas y sin necesitar el permiso de nadie. Si esta historia te recordó a alguien que necesita reencontrar su propia fuerza, compártela con esa persona. Y si tocó algo dentro de ti, suscríbete. Aquí contamos historias que no gritan, pero que permanecen. Porque a veces, ser visto es la mayor forma de justicia.